Hola, ¿cómo están? Soy Edgardo Lovera, gracias por ver las reacciones. Hemos hecho muchas reacciones sobre el Perú y nos encontramos en el mes de mayo, que es una fecha que recuerda a Chile, principalmente por el día 21, que es el día donde se conmemora la batalla del combate naval de Iquique. El combate naval de Iquique nos recuerda a los chilenos una figura emblemática que es Arturo Prat, que es el héroe más importante que tiene este país. Supera incluso al padre de la patria y a quienes los acompañaron en la gesta de la independencia, los hermanos Carrera y Manuel Rodríguez. Uno puede ver hoy día muchas actividades en todos los colegios de Chile preparándose para recordar el combate naval de Iquique y muchos niños chilenos están repitiendo la arenga de Prat. Pero hay otro nombre que surge paralelamente a la de Prat, que es la de Miguel Grau, quien comandaba el Huáscar. Y uno podría suponer que las apreciaciones que tenemos los chilenos sobre esta situación en frío no debiera ser la mejor. Pero fíjense que no es así. Nunca he escuchado en ningún colegio o leído en algún libro de historia que ven nuestros estudiantes malas expresiones referidos a Miguel Grau, sino que muchos elogios, tanto por su capacidad militar como por su honor y por el gesto que tuvo con la viuda de Arturo Prat. Y para que esto quede muy claro, les quiero compartir hoy día mi reacción sobre qué opinan los chilenos de Miguel Grau. ¿Veamos? Veamos entonces un programa de televisión que se llama Así Somos, que hace unos años una reseña especial con respecto al 21 de mayo y especialmente a la figura de Miguel Grau. ¿Escuchamos? El equivalente al padre de la patria de Perú es Miguel Grau. Lo llaman el señor de los mares y es su figura histórica más sagrada. Porque básicamente él... y tienen suerte, yo creo que tienen bastante certeza cuando sostienen que Perú pierde la guerra del Pacífico en el momento en que muere Grau, en octubre de 1879. Porque este personaje era un genio militar y además era un caballero. O sea, lo que él hace... Miren, eso es lo que yo les quería comentar. Si ustedes le preguntan a un niño, a un adolescente y a la gente de nuestra generación, que diga que trate de reseñar cuál es la figura de Miguel Grau, uno siempre va a decir un gran estratega naval y un caballero. Entonces habla de su profesionalismo y habla de su estirpe como persona, ¿cierto? Entonces uno podría suponer, yo me imagino para los países que no tienen este relacionamiento entre Perú y Chile, o sea, para una persona que no es chilena y una persona que no es peruana, dirá, oiga, pero señores chilenos, ustedes tienen un héroe que es Arturo Prat, pero murió producto de las acciones de Miguel Grau. Y nosotros decíamos, sí, es una situación de guerra, pero nadie puede negar que él fue una gran figura, me refiero a Miguel Grau, por los gestos que tuvo. Y ya después, mirándolo en frío, sin la perspectiva de lo que sucedió con Arturo Prat y la Esmeralda, en definitiva también es un gran estratega. Y fíjense que se sostiene bastante, yo estoy de acuerdo con eso. Efectivamente, Miguel Grau sostuvo que Chile no ganara la guerra durante mucho tiempo porque él estaba al mando y deteniendo todo lo que fue la campaña naval. Yo quiero hacer una reacción más adelante de una de las cartas que a mí más me impresiona porque ¿han pensado ustedes qué debe significar para una persona el saber que el destino de su país depende y pesa sobre sus hombros? O sea, la fortaleza que tenía Miguel Grau, porque él tenía que haber sabido. Yo creo que lo tenía más claro, que en definitiva si el Huáscar caía, iba a caer el Perú. Entonces pónganse en la situación de, sin pensar en la nacionalidad de la persona, que una persona sepa en un conflicto militar que los destinos del país están sobre sus hombros. O sea, cuál es la capacidad mental, la fortaleza que puede tener que debe tener una persona para soportar esto, la presión y el asumir esa tarea. Yo creo que hay pocos personajes en la historia militar a nivel mundial que hayan tenido sobre sus hombros esa posición y que la haya enfrentado. Entonces no es menor, sigamos escuchando lo que dice Francisco Ortega. Hace después del combate naval de Iquique, que él sabe que la contienda era desigual, él manda a rescatar a los náufragos de la Esmeralda
los sube a bordo, no los encierra en los calabozos del Huáscar, sino que los alimenta, pide que le junten la ropa del capitán de Arturo Prat, o sea, el cadáver de Prat queda mutilado, pero la ropa, la manda a lavar la ropa, y él personalmente le escribe a la viuda de Prat. Hay que entender que todos los tratados internacionales que hacen referencia a la situación de los civiles, o los marinos, los aviadores y los militares en tiempos de guerra, son del Tratado de Ginebra, de la Convención de Ginebra, con sus protocolos posteriores. Pero esos son muchos años más de la época del combate naval de Iquique, y era un adelantado a su época, incluso en lo que significa el respeto de los derechos humanos en tiempos de guerra, ¿eh? Lo que se llama el derecho internacional humanitario. O sea, si uno busca un antecedente de situaciones de guerra donde una persona haya tomado esta responsabilidad de velar por los derechos humanos de los militares en el conflicto, en este caso los marinos, es muy relevante. Ya más que relevante, porque paralelamente nosotros teníamos en Chile alguien que no estaba cumpliendo con esa misma altura de respetar a los que estaban siendo caídos. Entonces, habla también un poco de lo adelantado que era en su época, ¿eh? Lo adelantado, porque yo supongo que no todos compartían el criterio que tenía Miguel Grau de, oye, están heridos, están naufragando, rescatemos a los que están heridos, no los encerremos, demos la alimentación, entreguemos un poco de alimentación, porque ya terminó el combate, ya hemos triunfado, pero veamos qué sucede con estas personas. O sea, yo creo que también tiene que haber tenido críticas en su momento, pero habla muy bien de la capacidad moral de él, ¿cierto? Incluso hoy día, en este nuevo siglo, hay conflictos militares donde no se tiene la altura de mira moral con respecto a la protección de los derrotados en tiempo de guerra, ¿eh? Que fue muy importante. Es un hecho que siempre me ha llamado la atención de Miguel Grau. Mira. Porque además Grau con Prat se habían conocido tanto en Inglaterra, creo que en Inglaterra, no, en Lima, un par de años antes. No eran amigos, pero habían hablado, entonces había una suerte de respeto. Además que en el mar hay mucho respeto entre los capitanes, más allá de las diferencias. Hay códigos. Hay códigos, ¿cachai? Que bueno, cuando hablemos de Condell vamos a hablar de los códigos que habría pasado a llevar Condell, y que por qué no es valorizado tanto como el héroe que debió haber sido. Pero este señor era un gentleman, era un caballero a la vida, era como un caballero del rey Arturo, así como que defendía el código, defendía la vieja aristocracia marinera. Bueno, además fue formado en Inglaterra, que eran los señores del mar durante 300 años. Eran los tipos que los ingleses inventaron el concepto contemporáneo de imperio naval. Entonces, en ese sentido, Grau... De hecho, a Grau le ofrecen la independencia, que era el barco insignia del Perú, y él opta por el Huáscar, porque sostenía que el Huáscar, al ser más chico y ser más rápido, era un barco que era mucho más efectivo para la guerra estratégica naval moderna que las grandes fragatas acorazadas como la Independencia, y tuvo toda la razón. De hecho, Grau, de acuerdo a todas las experiencias que junta Grau en el Huáscar y sus notas, que son claves para la educación de miles de marinos en las escuelas navales, no solo peruanas, sino también del resto del mundo, Grau es quien le saca provecho a la idea de la torre rotatoria, y de alguna manera el concepto moderno del acorazado del siglo XX viene de los apuntes que toma Grau en el Huáscar. Eso es relevante también porque desde el aspecto de vista profesional, efectivamente hay una evolución en la forma de combatir. Uno podría decir, oye, pero es tan así de que Miguel Grau, por el uso que le hizo a la torreta, ¿cierto?, que giraba, es tan relevante. Fíjense que hay otro personaje en Estados Unidos que en la guerra norteamericana con México, por lo que recuerdo, instaló una metralleta arriba de un vehículo, los primeros vehículos que llegaban, y modernizó todo lo que tenía que ver con los vehículos blindados, ¿cierto?, porque no existían hasta ese momento, eran de caballo, y ahí fueron los primeros vehículos. Entonces no es raro que también en esta época, muchos años anteriores, se haya visto esta evolución. Además que uno entiende que en definitiva, ¿qué podría haber suponido uno? Que, oye, sabes que tú tienes un alto cargo, te vamos a entregar, elige el barco que tú quieras. No, yo quiero el más grande, el más moderno. No, yo necesito el que sea más práctico y más útil para la tarea que me han encomendado.
O sea, yo necesito un barco que sirva para la función militar que tengo. O sea, no me entreguen este gran buque. Oye, a todo esto, los amigos que son marinos me podrían explicar, pero yo tengo la sensación que el Blanco Encalada por Chile y la independencia por el Perú sería el equivalente a que nuestros países tuvieran portaaviones o un barco de un tamaño menor pero de gran tecnología. Es decir, estamos hablando de que en esa época estos barcos, junto con el Huáscar, descontando la Esmeralda, eran barcos muy relevantes para la industria marina en su época. Entonces no minimicemos que este combate naval, y en realidad la guerra del Pacífico tuvo el desarrollo tecnológico militar que había en la época. ¿Cierto? Que había en la época. No sé, ¿a qué equivaldría hoy en día el Huáscar? O sea, ¿qué sería el Huáscar hoy si tuviéramos que compararlo con algunas naves modernas? ¿Qué sería la independencia? ¿Cierto? ¿Qué pasaría con los barcos que participaron? ¿Cierto? Pero la figura trascendente de Miguel Grau en lo profesional, ¿eh? Los amigos que son marinos nos podrían escribir o los que tienen más nociones con respecto a esto. Estamos hablando de un tipo que en su disciplina estaba a años luz de cualquier contemporáneo. Años luz de los chilenos más bravos de la guerra naval de la época. Dijiste que la muerte... No, perdón, muy corto, una pregunta muy cortita. Dijiste que la muerte de Grau marca el fin de la guerra, o marca posiblemente el debilitamiento, por decirlo, del Perú. Del Perú. ¿Cómo fallece? ¿En qué situación fallece Grau? En el combate naval de Angamo, el 5 de octubre de 1879, cuando el Blanco y el Cochrane, que son los blindados chilenos, arrinconan al Huáscar frente a Antofagasta, y básicamente lo acribillan a cañonazo. De hecho, de Grau no queda nada. Grau está en la torre de mando del Huáscar, que recibe un impacto directo de un proyectil explosivo del Cochrane, por lo tanto eso explotó. De Grau no quedó nada, como que para que el gobierno chileno lo hubiera devuelto a su viuda la ropa. Claro, a la viuda. Fue pulverizado. Sí, o sea, Grau fue Recordemos que sí hay algunas reliquias, por decirlo así, de Miguel Grau. Entiendo que algún fémur, algunas cosas así, y hubo una entrega de algunos restos de él, ¿cierto? Uno podría decir, un comandante de un navío, uno espera que en una batalla, de toda lógica, que haya fallecido en la forma que falleció, ¿cierto? Pero sigamos viendo qué dicen otros programas respecto a Miguel Grau, porque mi reacción de hoy es para que sepan ustedes qué piensan los chilenos de Miguel Grau. Veamos este otro programa donde entrevistan a un autor que escribe una novela sobre el Huáscar, que es chileno, y las apreciaciones que hay con respecto a la figura de Miguel Grau en otro personaje que ha escrito y estudiado esto, y además en un programa de televisión que era muy visto en Chile. Que fue la guerra del Pacífico. Carlos, sería bueno, también interesante darle un vistazo al tema del Huáscar de tu libro, que es una novela histórica, que es un superventa de Perú, que le fue muy bien, que en parte es imaginación, que en parte es realidad también. Y el Huáscar, cuando uno dice Huáscar, lo igual al tiro a Miguel Grau, que es el principal héroe naval peruano, equivalente al nuestro Prat. Claro que Miguel Grau era un hombre que tenía una altura jerárquica, diría yo, mayor, en la Armada peruana, distinta a la de Prat, que era un capitán de segunda línea, si tú quieres. Claramente estaba en un abogado de oficina que un capitán con mando naval. Y Grau además era político, había sido diputado. Oye, para los amigos que nos ven, el 21 de mayo que celebramos nosotros, recordamos el combate naval de Iquique en Chile, recordamos la gesta de Prat, también es el día de los abogados en Chile, y es el día de los scouts. Son 3 celebraciones, porque los abogados tenemos como figura recordando la labor que hizo Arturo Prat como abogado, incluso preparó su examen, se estudia la tesis que tuvo él estando en la Esmeralda. Entonces tenemos una vinculación. Para los amigos que no saben, yo soy abogado, porque me preguntan si soy periodista. No soy periodista, soy abogado. Entonces sí, tenemos una vinculación muy fuerte con el 21 de mayo y con Arturo Prat, y lo que queremos ver ahora es qué opinión hay con respecto a Miguel Grau. Estaba en el bando opositor al presidente de turno. Además es denominado el Caballero del Mar, por los gestos enchorros con Prat que tuvo, ¿no? Exactamente, describirle a la vida. ¿Con quién te encontraste al realizar la vida de Grau? A ver, yo me encontré con un arquetipo del mar, como pueden ser esos grandes personajes de la novela del mar, ¿no es cierto? De Melville,
o por lo menos así lo acordé yo, Stevenson, de Joseph Conrad, ¿no es cierto? Un hombre con una vida marcada por la adversidad, el dolor, la pérdida de hijos, es muy paradojal que tanto él como, o sea, no sé si es una coincidencia que tanto Grau y Prat sean de origen catalán. Encuentro muy peculiar que esas dos vidas que provienen de algún lugar de Cataluña que migran, y el caso de Grau a través de Colombia, porque el padre era colombiano de origen, gran colombiano, ¿no es cierto?, de la Gran Colombia. Entonces, Grau tiene esas características de un hombre que, por ejemplo, estuvo en barcos balleneros desde muy joven, 10, 12 años. Uno presume que, por lo tanto, si navegó muchos años en la flota de Nantucket, la flota que seguía a las ballenas por todo el mundo, ya haber hablado inglés. Un inglés marinero, ¿no? Un inglés marinero bueno, digamos, con todos los modismos y con todo aquello. Entonces tiene una experiencia naval enorme, ¿no? Enorme, y ahora también se lo describe como un hombre muy introvertido, muy seco, poco cercano con sus tripulantes. ¿Una estratega militar de fuste naval? Sí, claramente. Con capacidad... Sí, claro. Para burlar la persecución de la escuadra chilena en varias ocasiones. Eso, antes de Iquique, la burla, pero flagrantemente. Sí. No sé si por habilidad de él o falta habilidad de William Rollo. Ahí... Bueno, ahí tienen otras apreciaciones que hay con respecto a Miguel Grau, ¿cierto? La capacidad estratega. Esto que también él tiene una historia naval importante. Y a nosotros nos llama la atención, porque hay algunas similitudes entre Arturo Prat y Miguel Grau, que ya pasa a ser parte de la mitología, porque se trata de aunar estas dos figuras tan emblemáticas. Como yo les decía, para los chilenos, Arturo Prat, de hecho alguna vez se hizo una encuesta de los personajes históricos y Arturo Prat le ganó a Bernardo Higgins, le ganó a Manuel Rodríguez, si no me equivoco, y a los hermanos Carreras, que son las figuras más relevantes, y es considerado tal vez el militar, siendo marino, más importante del país. Y entiendo que Grau no tiene competidor en el Perú, ¿cierto? No cabe duda que Grau es la figura más importante del Perú. Veamos lo que dice el Dr. File, ¿cierto? Que es este personaje, historiador, filósofo, comentarista de muchos temas, que hace sobre también la reseña de Miguel Grau en Mentiras Verdaderas, otro programa que tenía bastante sintonía en Chile. Cuando uno habla también de Miguel Grau, después del combate naval de Iquique, Miguel Grau se transformó, sin lugar a dudas, en el máximo héroe naval también de Perú. Aquí lo estamos viendo. A tal grado que durante los próximos 5 meses del conflicto, Grau arrasó con todo lo que podía enfrentarse al Huáscar. Hay muchísimas batallas donde Grau va a adquirir el apelativo de el caballero de los mares. No sé si ustedes se han hecho la pregunta, pero yo me he preguntado si hubiera comandado otra persona el Huáscar, hubiera tenido los mismos resultados. Porque hay gente que puede decir, oye, pero si el Huáscar tenía todas las características navales para poder haber hecho grandes cosas, ¿cierto? Y haber tenido el soporte que tuvo para el Perú. Pero depende también de quien conduzca y quien dirija esa nave y quien dirija a la gente que estaba ahí. Porque recordemos que no es solo Grau, sino que son todos los marinos que están ahí. Entonces hay algo que hay que valorizar en eso también, ¿cierto? Así como nosotros valorizamos el relacionamiento que tenía Arturo Prat con sus marinos, ¿cierto? La talla moral que tenía sobre su tropa, o sea, sobre los marinos ahí, no bastaba con el Huáscar. Había que tener una persona que pudiera sacarle el mejor partido a esa nave. Entonces, por algo, hay que entender que la flota chilena, yo me imagino, el primer objetivo de Chile después del 21 de mayo era capturar el Huáscar. Y no fue una tarea fácil, ¿cierto? Y yo me imagino que si hubiera tenido más respaldo, lo hubiéramos visto muy difícil, Lo hubiéramos visto muy difícil en Chile. Era el temor cuando aparecía el monitor Huáscar, que el principal objetivo de Chile fue apresar, capturar, destruir o hundir al Huáscar. ¿Por qué? Porque en aquel entonces, del 1800, el dominio de los mares era determinante, en el mundo entero. Era determinante, por lo tanto, el principal objetivo de la Armada, acabar con el Huáscar. Seguimos avanzando en esta historia.
Oye, y eso es relevante, ¿eh? Y yo por eso quiero tratar de dedicarles una reacción particular a una de las cartas que a mí más me ha llamado la atención. No es una carta de Miguel Grau, sino es una carta que le escriben a Miguel Grau. Y que a mí siempre me ha llamado la atención porque, les insisto, lo dije con anterioridad, ¿ustedes tendrían la fortaleza que tuvo Miguel Grau para saber que el futuro de su país estaba sobre sus hombros? Entonces, cuando uno habla de la figura de Miguel Grau, desde el punto de vista de los chilenos, el gesto que tuvo con la viuda de Prat, el gesto que tuvo con los marinos que sobrevivieron a la Esmeralda, es muy importante y reconocido. Desde el punto de vista naval, su capacidad como estratega. Pero a mí, no siendo del área militar ni menos naval, a mí me llama la atención. O sea, cómo ese hombre soportó la presión, cómo cumplió con su deber y pudo soportar todo ese estrés que se debe haber significado el saberse que todo su país dependía de lo que él pudiera hacer. Entonces, no, yo creo que si bien es cierto, se aprecia mucho su estatura como marino y como caballero, ¿qué fortalezas tenía? ¿Cómo podía él sostener su personalidad respecto a esto? Entonces voy a tratar de ver si puedo terminar de hacer esa reacción porque estoy releyendo nuevamente esa carta. Me llama también mucho la carta que le escribió a su mujer, una de las primeras, respecto a la preocupación que tenía con sus hijos, ver, mira, sabes que casi estaba preparándose, él sabía que esto iba a ser duro y tal vez no iba a volver, ¿cierto? Entonces, no, importante, así que esperemos que este 21 de mayo, que en Chile vamos a estar recordando el combate naval de Iquique, ustedes puedan recordar a la figura más importante que tienen, los amigos del Perú, que es Miguel Grau. Bueno, y esa es la reacción que les quería compartir. Era, ¿qué opinan los chilenos sobre Miguel Grau? Especialmente porque nos acercamos al 21 de mayo, que es la fecha en que Chile conmemora el combate naval de Iquique y a su figura más importante, que es Arturo Prat. Pero sin dejar de lado el gesto que tuvo Miguel Grau con la viuda de Arturo Prat y con los marinos que naufragaron ese día en la Esmeralda. Espero que les haya gustado la reacción, me pueden dar sus comentarios y espero que podamos comentar algo más con respecto a esto. Estoy releyendo las cartas de Miguel Grau y las cartas que le escribían a Miguel Grau porque me llama mucho la atención. Insisto, en la capacidad que tuvo él de poder sostener este peso, de saber de que dependía de él, en gran parte, el que el Perú pudiera sostener la guerra del Pacífico. Soy Edgardo Lovera, que tengan un buen día, una buena tarde y una buena noche, y no se olviden de comentar. Que estén bien.